Saludos. El día de hoy vamos a considerar los principios que rigen la justicia de paz comunal según la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, que fue promulgada el 14 de noviembre de 2024. Vamos primero a considerar el del texto. En el artículo sexto de esta ley habla de los principios de la justicia de paz comunal. Leemos. La justicia de paz comunal se rige por los principios de protagonismo popular, autonomía, corresponsabilidad, responsabilidad, conciencia del deber social, convivencia solidaria, igualdad social y de género, preeminencia de los derechos humanos, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, rendición de cuentas, transparencia, oralidad, concentración, inmediación, brevedad, simplicidad, equidad, proporcionalidad, imparcialidad, accesibilidad, celeridad y gratuidad. Vamos a considerar cada uno de ellos por separado. Protagonismo popular. Yo creo que no sea muy difícil de entender. Este principio resalta la participación activa de la comunidad en la administración de justicia. Se busca es que cada uno de los ciudadanos, las comunidades organizadas, sean protagonistas en la resolución de sus conflictos, promoviendo así una justicia más cercana y adaptada a las realidades sociales. Esto a su vez implica que debe haber un proceso de formación, de educación en lo referente a la justicia de paz comunal, que abarca también otra serie de aspectos importantes. En primer lugar, el conocimiento de las leyes que rigen nuestro país, empezando por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999. Y junto con ella toda la cantidad de leyes orgánicas que se han promulgado a lo largo de estos más de 2 décadas de este proceso revolucionario. Ahí estamos, por ejemplo, las leyes que defienden los derechos, tanto civiles como políticos, los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, y las leyes que tienen que ver con los derechos de los pueblos, a su autodeterminación, a la no injerencia de otras potencias sobre ellas, a la solidaridad entre los países, a la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones. Es lo que normalmente se habla de las 3 generaciones, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, el conocimiento también de lo que es la justicia de paz, cuáles son sus procedimientos, cuáles son los objetivos que se buscan, la diferencia con la justicia ordinaria. ¿Okay? Toda esta cantidad de elementos son importantes que las comunidades, que los ciudadanos conozcan, se eduquen y se formen para ella. Lo ideal sería que a la larga la jueza y el juez de paz sirvan más bien como testigos, representantes, digamos, de la institucionalidad del Estado, pero que son justamente las comunidades organizadas las que asuman el protagonismo en cuanto a la resolución de sus propios conflictos. La autonomía. La autonomía se refiere a que la justicia de paz comunal debe operar de manera independiente, permitiendo que los jueces, las juezas, tomen decisiones sin presiones externas. De esa manera se asegura que cada una de las resoluciones, sean acuerdos o sean sentencias, sean justas y basadas en el contexto de la comunidad. Esto habla entonces de una gran flexibilidad y adecuación del sistema de justicia de paz a las situaciones concretas de las comunidades. La autonomía también tiene que ver que no puede haber injerencia de otros poderes, no puede haber injerencia
de ninguna instancia del poder ejecutivo, por ejemplo, o del poder legislativo. Sí ha de haber una coordinación entre ellas, pero en ninguna instancia aparece que debe estar subordinada hacia esos poderes. Sí puede haber una colaboración entre instancias, por ejemplo, como el- el- la- los cuerpos de policía, los cuerpos de seguridad, las milicias, las Fuerzas Armadas Nacionales, etcétera. También puede haber una colaboración de parte del gobierno regional, del gobierno nacional o de los gobiernos municipales, o incluso también de del sistema de gobierno comunal o de los consejos comunales. Debe haber una colaboración, pero nunca una subordinación del sistema de justicia comunal a ninguna de estas instancias, sea tanto del poder público como del poder popular. Si bien obviamente se debe a ellas, responde a ellas, como vamos a ver más adelante. Corresponsabilidad. Este principio lo que dice es que los jueces, como los ciudadanos, tienen las responsabilidades compartidas en el proceso judicial. La comunidad debe colaborar con el sistema judicial para lograr una resolución efectiva y justa de los conflictos. Y justamente es una condición necesaria para que la aplicación de la resolución de los conflictos precisamente se dé. Eso lo vamos a ver más adelante en otro tipo de principios. Pero justamente acuérdense que estos principios tienen uno que ver con el otro. Uno tiene que depender del otro. El hecho de que se dé un principio tiene que ver con que se cumplan también otra cantidad de principios. Entonces la corresponsabilidad asegura, como se va a ver, una cantidad de principios. ¿Por qué? Porque va a haber entonces la participación conjunta tanto del papel que es bien definido, el papel de las jueces y jueces de paz y el papel de la comunidad. No es que se confundan, son distintos, pero deben estar presentes ambos para que se dé de manera efectiva, tenga impacto, realmente haya un cambio concreto en la comunidad que refleje obviamente los pasos para que se cumplan los acuerdos para la solución de los conflictos. Responsabilidad. La responsabilidad atañe fundamentalmente a las juezas y jueces de paz y al sistema judicial de paz comunal que deben, digamos, responder, como dice la palabra, responder por sus decisiones. Eh, los jueces y juezas de paz se deben, obviamente, institucionalmente al Poder Judicial y a su órgano rector, que es el Tribunal Supremo de Justicia. A él, entonces, se deben en principio, pero también se deben a las comunidades dentro de las cuales fueron elegidas y dentro de las cuales tienen jurisdicción, tiene digamos, el poder de ejercer entonces eh, su acción como juezas y jueces de paz. Entonces, tienen que ver entonces con otro que hablamos más adelante, que es la rendición de cuentas. Se rinde cuenta porque eres responsable. Y eres responsable porque te debes a una comunidad y te debes a un poder concreto que es el poder judicial. De esta manera, también eso tiene una dimensión ética, por cuanto que la actuación de los jueces y jueces de paz tiene que ser en base a la integridad, resguardando, digamos, la ética del ejercicio de la función como juez o jueza y obviamente también siempre buscando el beneficio de la comunidad. La conciencia del deber social va muy relacionado con la corresponsabilidad. Este principio resalta la importancia de que los juezas y jueces y también los miembros de la comunidad organizada, ¿no?, reconozcan su papel en la construcción del tejido social y en la promoción del bienestar colectivo. La acción de la justicia de paz debe fortalecer la, la organización comunal, debe fortalecer a las comunidades. La, la construcción de la paz es una condición esencial para que se fortalezca
las relaciones dentro de la comunidad. La paz es una condición importante para que esas relaciones sean armónicas y sean, digamos, bien sólidas. Si no hay paz, entonces esas relaciones siempre van a estar divididas, siempre van a estar fragmentadas, van a ser débiles, porque entonces los conflictos no van a permitir que haya una convivencia armónica entre las partes. Siempre la falta de paz tiene que ver mucho con la falta de justicia. Entonces, la justicia nos permite llevar a la paz y la paz nos permite entonces el funcionamiento armónico de la comunidad y obviamente el desarrollo de todas sus actividades culturales, sociales, políticas, económicas, etcétera. Entonces es importante que haya una conciencia de del deber que todos tenemos, de la obligación que todos tenemos ante la comunidad de tener una convivencia pacífica y de ejercer entonces y promover y ayudar a la acción de las juezas y jueces en su labor, al igual que los propios jueces y juezas también deben contribuir en todo momento a fortalecer las relaciones dentro de la comunidad, lo que se llama el tejido social. Este principio de convivencia solidaria busca fomentar un ambiente de apoyo, de ayuda entre cada una de las personas que habitan en la comunidad. La solidaridad es un principio muy importante. Básicamente lo que habla es que todo lo que le ocurra a cualquier miembro de la comunidad es como si me ocurriera a mí o a alguien de mi comunidad, de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, de mi cónyuge, de mis padres, etc. Es decir, debemos sentirlo como algo que está ocurriendo dentro de mi familia. Por lo tanto, no puedo ser ajeno. Por lo tanto, fíjense la vinculación que tiene entonces la convivencia solidaria con la corresponsabilidad, con la conciencia del deber social. Tiene vinculación con cada una de ellas. Entonces, el fomentar un ambiente de convivencia solidaria, del uno preocuparse por el otro, de apoyarse mutuamente entre los diferentes miembros de la comunidad, para promover entonces siempre unas relaciones sociales pacíficas, complementarias, cooperativas y colaborativas. Este principio lo que busca la igualdad social y de género es que no debe haber discriminación en el uso, en el acceso hacia los mecanismos de justicia en términos amplios y la justicia de paz comunal en términos mucho más particulares, independientemente de su género o de su condición social. Todos deben tener entonces un acceso equitativo a la justicia y todos deben ser tratados con el mismo respeto y la misma dignidad. Todos por igual. La preeminencia de los derechos humanos, lo que quiere decir, como ya dijimos al inicio, es que en todo momento debe prevalecer la garantía del cumplimiento y el respeto y la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales, económicos, eh, culturales, de tanto de los individuos como de la comunidad y de los derechos, digamos, de los pueblos. Todos estos derechos siempre deben ser respetados. Por eso la importancia tanto de la comunidad como de las juezas y jueces de paz comunal de estudiar y conocer todas las leyes que garantizan los derechos de los sectores más vulnerables, como por ejemplo la de niños, niñas, adolescentes, la de los pueblos indígenas, la de las personas, digamos, eh, que sufren discriminación racial, las personas de tercera edad, las personas con discapacidad, los trabajadores, por ejemplo, residenciales, los trabajadores en términos generales, los usuarios que
que compran bienes y servicios dentro de la comunidad. Es decir, las diferentes situaciones donde las personas, digamos, sientan que están vulneradas sus derechos, pueden acudir a la justicia de paz. Y el mismo mecanismo de justicia de paz, de defensa de los derechos, no puede implicar la violación de los derechos de otros sectores vulnerables, sino que debe ser siempre, digamos, lo vamos a ver más adelante en términos equitativos, que la reparación del daño, la restauración o la defensa o la protección de los derechos vulnerados en un sector no implican la vulneración o la violación de derechos de otros sectores, sino que se trata de que sea de manera armónica. Por eso lo importante, lo vamos a ver más adelante, del diálogo entre las diferentes partes. Y por eso es importante también el uso correcto de las técnicas de las cuales eh, tiene a su cargo la justicia de paz comunal, como es la conciliación, la mediación y el arbitraje equitativo. Todas ellas tienen entonces como fin último justamente la priorización del respeto y protección de todos los derechos en sus actuaciones, asegurando, digamos, salvaguardando todas las libertades fundamentales. Bueno, la honestidad obviamente es un principio ético, un principio moral que debe guiar el funcionamiento del sistema judicial en general y el sistema de justicia de paz en particular. Las jueces y jueces deben actuar con honestidad, asegurando que sus decisiones sean justas y transparentes. Deben justamente toda su actuación apegadas a la ley que la rige, que es la ley, en este caso la ley de reforma de la ley de jurisdicción orgánica de jurisdicción especial de la justicia de paz comunal, pero al mismo tiempo se guía en términos amplios, se encuadra en el marco general de la actuación del Poder Judicial, se enmarca también en el marco general de las direcciones y orientaciones que emanan desde su ente rector, que es el Tribunal Supremo de Justicia, y de todas las leyes, empezando por la Constitución y todas las leyes orgánicas que salvaguardan derechos y sobre todo que protegen también los derechos de sectores vulnerables. E incluso también debe haber un conocimiento del Código Civil en cuanto a las materias, digamos, de los asuntos que normalmente son proclives de generar conflictos, la violación de los cuales generan conflictos. Incluso la de los animales domésticos. Es decir, toda esa cantidad de situaciones que se presentan en las cuales pueden haber conflictos, en todas ellas debe haber un gran conocimiento. Por eso la honestidad es importantísimo por cuanto debe regirse por ella y por los procedimientos, como ya se dijo anteriormente, las técnicas o procedimientos mediante los cuales se deben resolver cada uno de los casos que llegan hacia las juezas y jueces de paz. La eficacia de este principio lo que busca es que las decisiones que tome las jueces y jueces de paz, digamos, resuelvan el conflicto. O sea, haya respuesta a cada uno de los casos y de las denuncias que se presentan en los juzgados de justicia de paz comunal. Deben resolverse todos y deben resolverse en el tiempo máximo establecido por la propia ley en ese marco y aplicarse correctamente los procedimientos. O sea, debe haber respuesta a cada uno de los casos. No puede haber, digamos, quedarse una denuncia sin solución, sin haber hecho los procedimientos de resolución de los conflictos que ya hemos nombrado. Es importante entonces que haya eficacia, que haya respuesta a cada una de de las denuncias que llegan en cada uno de los conflictos, de denuncia de los conflictos que llegan a los juzgados de justicia de paz. La eficiencia obviamente tiene que ver con otros principios, que es que debe hacerse en el menor tiempo posible, utilizando el número mínimo de recursos, tanto recursos humanos
como de otra naturaleza, para que entonces se opere de una manera lo más justamente sin desperdiciar recursos ni tiempo, asegurando entonces de esa manera una administración efectiva y rápida de la justicia. Y la efectividad lo que se refiere es que las resoluciones, las acciones concretas de las jueces y jueces de paz, sus actuaciones deben realmente tener el impacto que se quiere, el impacto real que se quiere en la comunidad para contribuir de modo real, de modo concreto, en el accionar concreto, que debe plasmarse y objetivarse así como tal la solución a los problemas que se presentan en los juzgados de justicia de paz. O sea, no puede ser una resolución que sea como un llamado de atención o una expresión de buena voluntad, pero que no se ejerza y no haya el cumplimiento de la resolución. Forma parte también del deber y la función de la justicia de paz comunal, de los juezas y jueces de paz, así como de la comunidad, de hacer seguimiento a que se implementen los acuerdos y sentencias dictados por la justicia de paz comunal. Deben cumplirse. Y hay los mecanismos para que ello se haga. Pero en principio no llegar al extremo de la coerción, de tener que acudir entonces a una instancia de las fuerzas de seguridad, sino que sea, si se hizo el procedimiento como debe hacerse, si se utilizaron los mecanismos de técnica de resolución pacífica de conflictos y el acuerdo se llegó de modo mutuo, entonces no hay razón para no cumplirlo. Entonces, bueno, nos basamos justamente como al principio en el protagonismo de las comunidades para la resolución de sus propios conflictos y obviamente en la responsabilidad, en la corresponsabilidad, en la conciencia del deber social, para que al resolver esos problemas y al hacer seguimiento a la resolución de los problemas, estamos restableciendo, al eliminar ese conflicto, estamos restableciendo, estamos agregando y contribuyendo a una convivencia pacífica. Entonces es importante que realmente se cumplan lo decidido, los acuerdos que se lleguen o la decisión que toman las jueces y jueces de paz. Importante que se cumplan. Y para ello entonces el papel fundamental de las comunidades organizadas en el territorio y de las jueces y jueces de paz en hacerle seguimiento. Y para ello también, obviamente, esa figura muy importante que debemos eh, fomentar para que se den es de los comités de justicia de paz comunal, porque eso es lo que ayudarán y serán garantes de que justamente se haga efectiva los acuerdos y las sentencias dictadas, digamos, en los juzgados de justicia de paz comunal. Bueno, la rendición de cuentas va de acuerdo con el principio de responsabilidad. Las jueces y jueces de paz deben, obviamente, al ser responsables ante la comunidad, deben dar cuenta de sus decisiones, deben, digamos, y eso está establecido cada 6 meses en la ley, debe rendir cuenta tanto al ente rector, que es el Tribunal Supremo de Justicia, como a las comunidades en las cuales tiene jurisdicción la juez y los jueces de paz. Ahí en ese ámbito territorial debe rendir cuenta en una asamblea de ciudadanos y ciudadanas, debe rendir cuenta entonces de su actuación a lo largo de 6 meses. Los casos que fueron llevados, las soluciones que se dieron, la efectividad, la eficiencia de sus soluciones, etcétera. Y ahí la comunidad puede entonces hacer sugerencias, hacer reclamos, etcétera, para ir mejorando y tomando en cuenta. Obviamente, en la medida que se dé una aprobación de parte de la comunidad y una aprobación de parte del Tribunal Supremo de Justicia, eso fortalece obviamente la legitimidad y la autoridad de las juezas y jueces de paz y obviamente, digamos, es una garantía de que, o una medición de cómo se está desarrollando la actuación de la justicia de paz comunal en cada uno de los territorios. Y obviamente son elementos a tomar en cuenta. ¿Para qué?
para justificar la continuidad de esas juezas y jueces de paz, que justamente a través de esas rendiciones de cuentas. Si la rendición de cuentas y la aprobación obviamente es positiva, no hay razón para revocar. Acuérdense que los cargos, como son de elección popular directa, ¿verdad?, por las comunidades, también pueden ser revocados. Son 3 años y durante esos 3 años, digamos, los ojos de la comunidad van a estar puestos en las actuaciones de las juezas y jueces de paz. Entonces, obviamente, se va a ir creando un grado muy importante de confianza entre la comunidad y las juezas y jueces de paz. Por eso la importancia de haber elegido personas que sean consideradas por la comunidad, que tengan un reconocimiento dentro de la comunidad, porque viven dentro de la comunidad y son reconocidas por su actuación. Y por ello entonces se les dio esa responsabilidad de ser juezas y jueces de paz. La transparencia es obviamente un principio importantísimo. Aquí no hay cajas negras, ¿verdad? No hay cuartos oscuros, no son procedimientos extraños o demasiado complicados, tiene que ver con otros principios, el de la simplicidad. La actuación del sistema judicial de paz debe ser clara y accesible para todos, permitiendo que las comunidades comprendan cómo se toman las decisiones. Por eso es importante, en primer lugar, la comunicación de las jueces y jueces de paz a las comunidades de cómo se desarrollan los procedimientos, en qué consiste la conciliación, en qué consiste la mediación, en qué consiste el arbitraje equitativo. Al comprender claramente cómo es la técnica de procedimiento y al mismo tiempo entender y comprender las leyes que se rigen en la República Bolivariana de Venezuela y que son el marco a través del cual guían, digamos, de manera muy importante, son sistemas de referencias importantes para la resolución de estos conflictos. Al saber todo esto, al poder explicarle claramente a las personas cómo es que se procedió para llegar a esa decisión, eso es lo que se llama transparencia. Y ahí no se puede decir, no, es algo que es una atribución exclusiva de los jueces y ustedes no tienen derecho a saber cómo es que realizamos eso. No, eso no es así. Es todo lo contrario. En la medida que justamente haya claridad en cómo se llegaron a esas decisiones, en cómo se llegaron a esos acuerdos, que no se hicieron bajo cuerda, sino que se hicieron de manera abierta, pública. Entonces, de esa manera se garantiza este principio de transparencia. Y al haber una gran transparencia, eso da mayor tranquilidad a las personas, da legitimidad y justificación a las decisiones que se han tomado, acuerdos y sentencias, y obviamente le da legitimidad al proceso de justicia de paz y permite entonces que la efectividad se haga de modo real. Se cumple la efectividad, porque si todo el mundo sabe cómo se hizo, si hay transparencia en los procesos, si se dan cuenta que hubo un apego directo a las leyes, un apego directo a los procedimientos y se guiaron perfectamente y hubo a partir de acuerdos, va a ser mucho más fácil el acatamiento de las decisiones y de los acuerdos para resolver los problemas dentro de las comunidades. La oralidad. Bueno, la oralidad se refiere a que obviamente es el diálogo. El diálogo va a ser el mecanismo fundamental que va a guiar todo el proceso de resolución de conflictos. Es la tarea fundamental de la jueza y juez de paz de contribuir, de facilitar, de canalizar que se den el diálogo en las mejores condiciones, respetando cada una de las partes, que cada una de las partes escuche la otra parte y de modo que sea pública. Entonces, mientras la comunicación sea más directa, obviamente será mucho más efectiva el resultado final. Entonces es importante que cada una de las partes debe estar presente a la hora de que se dé, digamos, la comparecencia
para la presentación del caso y escuchar cada una de las partes. O sea, no solamente basta con hacer la denuncia, sino que después cuando venga la comparecencia de las partes en el momento del proceso de resolución del problema, ahí deben estar presentes tanto los que denuncian como los denunciados. Pero no es para pelear, sino para dialogar, para lograr una resolución del problema y una restauración y una reparación de si hubo algún daño, si hubo algún delito, no para castigar. Esa es la diferencia, es una de las diferencias fundamentales, aunque lo podemos hablar en otro momento, es una de las diferencias fundamentales de la justicia de paz comunal de la justicia ordinaria. La concentración lo que se refiere es que los procesos judiciales deben concentrarse en un solo acto o si es posible en una sola audiencia, evitando retardos innecesarios o multiplicación de audiencias, multiplicación de actos. Tienen que hacerse si es posible, en un mismo acto. Si no se resuelve mediante conciliación o mediación, entonces se va a resolver en arbitraje equitativo. Pero no va a haber muchas sesiones. Por eso es importante, en la ley habla de la cantidad de días específicos para cada proceso. Primero conciliación y mediación. Si no se da, hay un número específico, entonces se utilizará el de arbitraje equitativo y eso tiene unos días muy específicos para realizarlo en la que de modo colegiado las jueces y jueces de paz, el número de 3, deben decidir utilizando el arbitraje equitativo para la solución del conflicto. Inmediación debe ser que las juezas y jueces de paz deben estar presentes durante todo el proceso judicial, garantizando entonces así una comprensión directa del caso y una mejor evaluación de las pruebas presentadas. O sea, no puede ser a través de otros. Incluso esto quiere decir que si es necesario para la mejor comprensión de la situación conflictiva, los jueces deben dirigirse al sitio donde ocurren los hechos para poder entender mucho mejor la situación. Por eso la inmediación es directamente los jueces que deben estar presentes, tanto todo el proceso judicial o, si es posible, también dirigirse al lugar de los hechos para comprenderlo. Ellos reciben, obviamente, las dos versiones, pero al mismo tiempo ellos pueden indagar directamente para tener una mejor comprensión y cabalidad de los hechos y saber, la verdad. Y obviamente la decisión tienen que tomarse no a través de terceros, sino directamente los jueces y las juezas. Por eso la importancia de este principio, porque es decir, ahí está justamente importante de la responsabilidad y de la actuación de las juezas y jueces de paz. Bueno, esto tiene que ver también con lo que ya se ha dicho, con respecto a la eficacia, con respecto a la concentración, es justamente la de la brevedad. Se busca que los procedimientos sean los más cortos posibles para evitar prolongar innecesariamente los conflictos. Por eso hay unos tiempos establecidos, pero si es posible tratar de cumplirlos antes de que se termine el tiempo. Eso sí, el hecho de que sea breve no quiere decir que se le haga de manera atropellada. Tiene que cumplirse el procedimiento, tienen que darse de manera correcta las técnicas de conciliación, de mediación, el diálogo tiene que darse escuchando cada una de las partes y si no se logra de esa manera, entonces ir al procedimiento de arbitraje equitativo. Pero debe hacerse sin pérdida de tiempo. Por eso lo importante de la eficiencia, tratar de ahorrar los recursos del tiempo, ¿verdad? Para que entonces los procedimientos no se prolonguen, porque en la prolongación necesaria del tiempo, a la larga se convierte en una falta de acceso a la justicia. Los procedimientos deben ser claros, fáciles de entender
para todos los ciudadanos, tiene que ver con la transparencia, fíjense usted, evitando formalismos complicados, leguleyismos, etcétera. Esa es una de las ventajas también de la justicia de paz comunal, a diferencia de la justicia ordinaria. Aquí, digamos, por eso pueden haber juezas y jueces de paz que no necesariamente tienen que ser abogados. ¿Por qué? Porque entonces los procedimientos son mucho más simples, no son tan complicados como la justicia ordinaria. Entonces, por eso siempre debe mantenerse la simplicidad y eso tiene que ver entonces con el principio de eficacia, con el principio de eficiencia y de efectividad. Y obviamente también con el de brevedad, el de concentración, ¿verdad? El de transparencia. Debe ser entonces de modo claro, de modo que todas las personas puedan comprenderlo. Por eso la importancia se insiste en la formación, en la educación de las comunidades y en la constitución de los comités de justicia de paz y en la formación de estos comités de justicia de paz para que todos en conjunto coadyuven a que los procesos se hagan de manera transparente, de manera simple, de manera breve y obviamente también de manera simple, claras, fáciles de entender para todos. El principio de equidad lo que se refiere es que las decisiones deben ser justas, considerando las situaciones particulares, las circunstancias de cada uno de los casos, para asegurar un tratamiento bien proporcional entre las partes. Y acuérdense que como es justicia de paz comunal, lo equitativo también equivale a que debe ser un procedimiento, todos los procedimientos deben ser de ganar-ganar. Aquí no se castiga. En dado caso que haya un delito y haya responsable, obviamente, es la de reparar y la de restaurar. Porque lo que se busca, a fin de cuentas, es la convivencia pacífica en las comunidades. Somos vecinos, tanto las juezas y jueces somos vecinos de la propia comunidad y las personas en conflicto son vecinos de la propia comunidad que nos vamos a seguir viendo. Entonces es importante que lleguemos a acuerdos que permitan la coexistencia pacífica, la tolerancia y digamos que podamos convivir y desarrollar todas nuestras actividades de la manera más armónica posible. Por eso la equidad es fundamental. Aquí no puede haber personas castigadas digamos, sino que se refiere sobre todo que si la persona es responsable debe entonces buscar la manera, se va a dictar la manera de restaurar o de reparar el daño producido y obviamente el compromiso de no volver a hacerlo. La proporcionalidad, bueno, es un principio muy importante de la justicia en términos generales. Las resoluciones, los acuerdos, ¿verdad? Y las sentencias tienen que ser proporcionales a la gravedad del conflicto, del delito, en todo caso cometido, evitando excesos o desproporciones en las decisiones judiciales. No es avasallar al responsable, sino darle la oportunidad de que repare y que restaure la situación, digamos, que se creó. Y una vez hecho esto, ya queda satisfecho y todos seguimos conviviendo. Todos debemos seguir respetando. Ese es el espíritu original y fundamental de la justicia de paz comunal. Por eso, si es posible, lo ideal sería no ir al recurso de utilizar los organismos de seguridad, policial, etcétera, para obligar a, digamos, a cumplir o a reparar o restaurar una situación, sino que las mismas partes de modo voluntario, en acuerdo mutuo, se puedan resolver las situaciones. La imparcialidad tiene que ver directamente con la actuación de las juezas y jueces de paz. Deben actuar sin prejuicios ni favoritismo, ni prejuicios positivos o negativos. Por eso es importante, hay una parte muy importante de la ley en la cual habla de las recusaciones, de las causales de recusación y de inhibición de las juezas y jueces de paz. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, que más adelante la podemos ver
con detenimiento cuáles son esas causales de recusación, es decir, que las personas pueden, eh, el denunciante o el denunciado puede mm, prohibir que uno de los jueces o jueces participe en el proceso judicial cuando se considere que hay elementos para que no se cumpla digamos, la imparcialidad, el principio de imparcialidad. Todo el mecanismo y la ley en general tiene como un principio radical, vertical, el de la imparcialidad. El apego a la ley, el apego a los procedimientos es importante. Y al mismo tiempo que no haya intereses en conflicto a la hora de, digamos, llevar a cabo un proceso judicial de justicia de paz comunal. Lo importante es resguardar la imparcialidad. Y tiene que eso también que ver con la honestidad. Si a una jueza o un juez de paz llega un caso de alguien que o es amigo o es familiar o es enemigo manifiesto, el juez de una vez se inhibe, no espere que lo recusen, de manera honesta, se inhibe de participar en ese proceso. Y el resto, los dos jueces junto con el suplente en el orden de votación puede participar, bueno, y juntamente junto con la comunidad y luego los comités de justicia de paz. O sea, hay mecanismos, digamos, para lograr y garantizar esa imparcialidad. La participación de la comunidad organizada, la consulta de la comunidad organizada, la escucha también de la comunidad organizada sobre un conflicto, eso también ayuda a la imparcialidad. El escuchar a ambas partes, eso ayuda a la imparcialidad también. El ir al sitio, a la inmediación, también ayuda a lograr la imparcialidad. La accesibilidad, bueno, otro de los principios fundamentales que tiene que ver con todo el resto de los principios. Es decir, al no haber discriminación, al haber igualdad eh, de, eh, social y de género, obviamente eso posibilita que la accesibilidad a la justicia. Por otro lado, también el hecho de que la justicia de paz comunal sea ahí cercana en el territorio, tenga una jurisdicción limitada territorialmente, pero cercana a las personas, eso ayuda también a la accesibilidad a la justicia de paz, porque no tiene que trasladarse a unos tribunales, ¿verdad? Y también hay otros elementos que vamos a ver más adelante, que es importante, que también ayudan a que haya accesibilidad. La brevedad, como ya hemos hablado, la transparencia, etcétera, la corresponsabilidad también, y también otro elemento que vamos a ver un poquito más adelante, que también tiene que ver con la accesibilidad, de que nadie tenga limitada su acceso de acudir a la justicia de paz comunal. Debe estar, como dije, al alcance de todos, eliminado cualquier tipo de barrera física, como la cercanía, ¿verdad? O administrativas que puedan dificultar su acceso. La celeridad, bueno, allá se habló de concentración, se habló de eficiencia, se habló de brevedad, entonces obviamente este principio tiene que ver con todos ellos. Se busca que los procesos judiciales se resuelvan rápidamente para evitar que los conflictos se prolonguen innecesariamente, porque mientras no haya resolución, el conflicto está latente ahí, y mientras el conflicto está latente, va a ser un elemento, un factor que va a perturbar justamente el alcanzar la paz y la convivencia pacífica, armónica en la comunidad. Por eso es importante la celeridad, por eso es importante la brevedad, por eso es importante la concentración, etc. Y finalmente tenemos la gratuidad. La gratuidad es otro elemento importante que también tiene que ver con la accesibilidad. Todos los servicios prestados, proporcionados por el sistema de justicia comunal, de paz comunal, no va a tener costo alguno por parte de los usuarios, de los que quieren ir. O sea, no tienen que pagarle a la jueza o jueza de paz para desarrollar su trabajo. Tampoco tienen que pagar a abogados para que vayan. Van directamente. Las personas van directamente. Es otro elemento de la inmediación. No necesitan abogados para ir hasta allá.
para hacer valer sus derechos, para hacer una denuncia. Van las personas directamente, el afectado, la afectada o la comunidad afectada, va directamente, sin intermediarios, va directamente para allá. Y entre otras cosas, por eso no es necesario que, que, que gaste, que gaste parte de sus recursos, de su patrimonio, en costosos procedimientos judiciales. El sistema de justicia de paz es gratuito. Es más, está prohibido por la ley, por la misma ley de justicia de paz comunal, que el juez reciba algún tipo de beneficio pecuniario o de servicio o de bienes por parte de las partes en conflicto. No puede recibirla. Ahora, que la comunidad organizada o personas, que no es lo ideal, ¿no? Porque eso crea después lazos peligrosos, ¿no? Pero lo que una que contribuya, digamos, al bienestar de la sede, etcétera, puede hacerlo, pero eso no obsta de que si en el dado caso hay algún conflicto, eso vaya a afectar, digamos, en los procesos judiciales. Por eso es delicado ese tipo de asuntos, ¿no? Por eso entonces el poder, el Estado va a garantizar digamos, presupuestariamente el funcionamiento de los juzgados de paz comunal. Entonces, de esa manera, al ser gratuitos, garantiza al mismo tiempo también la accesibilidad equitativa, sin discriminación a la justicia, ¿verdad? Debido a limitaciones económicas. Bien, todos estos principios que ya hemos aquí señalado reflejan un enfoque integral hacia una justicia de paz más participativa, más equitativa y más centrada en las necesidades de las comunidades dentro del marco legal, obviamente, del sistema jurídico venezolano.